Hola a todos. Bueno, esta es una entrevista de Punto Trade. Estamos con Pablo Manzi, seguramente lo conozcan. Y si no, les invito a que lean la entrevista que está disponible en el sitio web de Punto Trade, que es puntotrade.com.ar. Y aprovechamos para hacer algunas preguntas o repreguntas que no surgieron en la parte escrita. Así que, Pablo, nuevamente te agradezco por el tiempo. Y te quería preguntar sobre algo que leí. Gracias a vos y a Punto Trade. Gracias a vos. Nada, y te quería preguntar sobre algo que leí en la entrevista que te hice hoy, obviamente, que es sobre ese seminario de especialización en inteligencia artificial aplicada a los negocios en el MIT, en el MIT, para ser más literal. Contarnos un poco más cómo funciona y cómo se puede aplicar al retail o al consumo masivo. Sí, está muy bueno. Es un seminario de inteligencia artificial y sus implicancias en el negocio, ¿no? Los business implications. En realidad, hace toda una historia, digamos, de la inteligencia artificial, en el estado en que está hoy y un poco qué depara de acá al futuro, ¿no? Hay mucho mito alrededor de la inteligencia artificial, qué se va a hacer, si van a reemplazar a los humanos y, bueno, todo eso, pero bueno, cómo eso impacta y va a impactar en los negocios. Si vamos concretamente al retail, hay mucho por hacer todavía. Hay muchas cosas que ya se ven. Ejemplo, los robots en las tiendas que toman fotos para las exhibiciones, para los precios, para los quiebres de stock. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el manejo de Big Data del consumidor y la predicción de la compra, por ejemplo, ¿no? Y la microsegmentación hacia los patrones de compra. Eso es algo todavía que, bueno, obviamente ya está, pero creo que hay mucho por hacer, sobre todo en los retailers de consumo masivo, ¿no? Así que es Perfecto. súper interesante y creo que va a tener un gran desarrollo en los próximos años. Seguramente, seguramente. Bueno, y creo que parte de lo que me comentaste en la entrevista escrita acerca de qué es lo que debería ser más relevante, una cosa o una de las partes era la fidelización y otra la omnicanalidad. Entiendo que desde la fidelización la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo, pero contame vos más algún ejemplo o algo que quieras sumar al respecto. Sí, sobre todo en esto que te digo de la predicción de las compras, ¿no? El análisis de millones y millones de transacciones y de tickets y de tener el dato de cada consumidor, qué compró, qué compra, poder predecir su patrón de compra para poder ofrecerle ofertas, promociones personalizadas y targetizadas, digamos, a nivel individual. Eso es lo que yo creo que todavía no hay mucho, no se ve. O sea, se ven promociones todavía a gran escala, incluso grandes cadenas que ves en el caso, bueno, en todo el mundo, pero si vas a Latinoamérica o en Argentina puntualmente, todavía se hacen, son promociones que apuntan a todos, ¿no? El que la quiere, el que la necesita y el que no. Se ven en algunos casos donde hay promociones por grupos o grandes grupos, segmentaciones grandes de clientes, pero no se ve todavía a nivel individual. Eso requiere obviamente software muy sofisticados y esto, ahí va la inteligencia artificial en cuanto a la predicción, ¿no? Con un patrón de compra. Donde se ve mayormente es en lo que decimos los pure players, ¿no? Si querés como ejemplos de fidelización, un Amazon, un Mercado Libre, donde ves ahí todo el tiempo, ¿no? Ofertas bien más dirigidas a nivel personal en base a lo que compraste o a lo que estuviste viendo, entonces te llega una oferta relacionada. Esos son por ahí los casos, si me preguntás, los casos más visibles, ¿no? Donde obviamente son compañías que han nacido digitalmente y son los que mejor lo hacen. Hay otros ejemplos también, si querés, en lo que es brick and mortar o en retailers clásicos con tiendas. El caso, por ejemplo, si vamos en Argentina, el caso de Día, yo creo que es un buen caso. Tienen un buen sistema para sus expertas en ahorro, que son las consumidoras, digamos, como ellos las llaman. Hay promociones cuando vos ves lo que, por ejemplo, pasas por la caja y los cupones que sacás son bastante similares, se acercan bastante a... O sea, hay un trabajo detrás que hace una targetización. Pero después ves, bueno, retailers grandes también, que algunos que ni siquiera tienen un programa de fidelización, o
como te digo, por ahí apuntan a grandes grupos de promociones, pero no están hechas a nivel individual. Creo que eso es lo que viene y cada vez más hay que ir a ese nivel, ¿no? A nivel consumidor. Perfecto. Súper claro cómo la inteligencia artificial se puede aplicar a algo que parece sencillo como es la fidelización, pero que tiene un montón de aristas más complejas para que sea realmente efectivo. Y quizás Total. Me viendo... habías dicho dale. Sí, me vos. Sí, sobre omnicanalidad, que era Claro, sí, me quedé esa parte. el otro punto, que creo, bueno, ahí hay muchos ejemplos, digamos, hoy todas las cadenas, todos los retailers tratan de integrar su parte online y offline. Hay muchos ejemplos ahí en el mundo, uno, por ejemplo, para no ir a uno local, el caso de Best Buy, que recientemente implementó lo que llaman el curbside pickup, o es el retiro, digamos, desde el auto. Esto fue en las últimas semanas, en los últimos meses, digamos, de pandemia. Se han readaptado y han hecho, digamos, ya hasta que ni siquiera te tengas que bajar del auto, estacionar, ni siquiera pasás por un lugar, estacionás, ellos te dicen en algún lugar y te lo llevan, te lo cargan al auto. Cuando haces el pedido online, por la app, por cualquier dispositivo. Y Best Buy, por ejemplo, es un buen ejemplo. Hace, digamos, algunos años estuvo, cuando empezó a crecer el e-commerce y ellos con sus tiendas y sus asesores en tiendas, ¿no? Esa discusión de si se van a poder readaptar o no, y realmente ves que se han readaptado, ¿no? Su parte online, y como en este caso, por ejemplo, ahora con una pandemia encima, también los ves que siguen adaptando su sistema para ofrecerle al consumidor una buena experiencia física, o sea, en la tienda, o buena experiencia también online, y incluso con una pandemia también buscan siempre estar un poco más allá para responderle al consumidor, ¿no? Creo que en ese caso es un buen ejemplo. Bárbaro. Yo tengo un mal ejemplo que me Sí. pasó durante la pandemia, que fui a comprar un teléfono y consulté sobre las cuotas que había en el local de la marca de teléfonos y le digo, igual en la página tienen más cuotas. Y la persona me dijo, sí, igual la página no tiene nada que ver con el local, con nosotros. Y fue como, pero es la misma empresa, o sea, deberían responder juntos, pero bueno, no todas las compañías están entendiendo. Todavía sí, se sigue escuchando, digamos, decir, bueno, desarrollar más online, desarrollar más offline, las tiendas físicas todavía es increíble, pero se siguen escuchando en el mercado, digamos, ese tipo de discusiones o de preguntas. Y bueno, ¿y la tienda física se va a morir? No, no se va a morir. El e-commerce va a reemplazar, no va a reemplazar, hay que pensar en integrar, y como con el ejemplo que bien pones, todavía ves esas cosas, ¿no? No, esta oferta es solo online, vos la viste online, la vas a buscar y dices, no, es solamente, viste, y no, son cosas que, bueno, tienen que cambiar, ¿no? Bueno, en la medida en que no cambien, van a ver los resultados, ¿no? Van a sufrir quien no lo haga. Hablando de omnicanalidad, hay un tema en el tapete en Argentina, quizás es un poco espinoso hablar de eso, pero es la ley de góndolas que aplica tanto al punto de venta físico y al punto de venta digital, de una manera, podemos decir, debatible. Así que yo creo que vos es un punto de vista muy interesante acerca de que quizás eh, la ley no sea tan beneficiosa para los consumidores o para las empresas o para el retail, y quizás tenés una visión de que hay que empezar por otro lado. Así que me gustaría que la cuentes. Sí, totalmente. Creo que si me decís algo para empezar por lo positivo, por ahí, bueno, poder darle el lugar a una empresa chica a poder entrar en las cadenas en un negocio más grande que tal vez de otra manera no tenían la espalda, no tenían la capacidad, pero también tiene sus partes negativas, ese punto y todo el resto. O sea, primero, yo en lo personal no soy amigo de las regulaciones, más cuando hablamos de consumidor y de mercado, ¿no? De la libre elección. Yo creo en eso, pero en este caso es un Estado que te dice qué productos o cuántos productos tienen que estar exhibidos, qué espacio darles. O sea, para eso hay software, hay ciencia, y vos lo sabes bien, vos sos especialista en una de sus especialidades del Category Management. Para eso hay software, hay cabeza detrás para ver
cómo exhibir los productos, dónde exhibirlos, qué espacio darles en base a su rotación. Bueno, entonces, estas limitaciones, la verdad, yo creo que no ayudan, generan ineficiencias por todos lados, de quiebres de stock, de costos de logística. Las compañías pequeñas por ahí tienen, como te decía al principio, tal vez tengan la posibilidad de entrar en una gran cadena, pero tienen que saber cómo negociar. Tienen que tener la capacidad de adaptarse, de tener un suministro continuo, ¿no? Su cadena de supply chain tiene que estar digamos, lista para abastecer a tiempo y en cantidad. Su ciclo productivo no tiene que tener interrupciones, tiene que tener capital de trabajo para poder abastecer esa demanda, o para poder atender a las cadenas. ¿Qué pasa con la exhibición y con la rotación en la tienda? Tenés que tener personal, merchandisers que te puedan reponer el producto. Bueno, si ves todo el ciclo, hay muchas cosas donde empresas por ahí pequeñas no están todavía tal vez preparadas, y tal vez en muchos casos no es lo que el consumidor quiere, en muchos casos tal vez sí, por eso marcas muy buenas que antes no estaban y ahora sí, bueno, el consumidor las elige. Esos casos serían los casos de éxito, pero creo que en general es más perjudicial. Por eso yo digo que hay que empezar al revés, ¿no? Como bien decías al principio, hay que empezar, para mí, el Estado, en vez de decir qué es lo que el consumidor, qué es lo que hay que exhibir, cómo exhibirlo y qué es lo que tenés que comprar, hay que empezar al revés. El Estado debería garantizar condiciones óptimas para que las empresas, o sea, por empezar, bajar la inflación, bajar los impuestos, generar crédito, ¿no? Que haya créditos a largo plazo. Entonces esas compañías pueden invertir en CAPEX, ¿no? En inversiones de capital, en bienes de capital a largo plazo, poder devolver créditos a largo plazo a un interés que sea menor que la tasa de rentabilidad, que sea sustentable, que esas compañías puedan ir creciendo, puedan ir teniendo cada vez mejores productos, que puedan invertir en publicidad, en marketing, en investigación de mercado, que el consumidor los vaya eligiendo y que vayan creciendo. Ese debería ser el ciclo natural. Y acá, de nuevo, se está empezando por la última parte, cuando todavía no está ordenado lo anterior, ¿no? Para mí el ciclo debería ser exactamente al revés. Así que eso es un poco lo que opino. Sí, súper claro lo que estás diciendo, es totalmente lo que está pasando hoy en día. Hay retail que cuando tienen que llenar la declaración jurada acerca de qué proveedores no pueden cumplir ciertas categorías, pasa eso, porque hay categorías donde ni siquiera existen otros proveedores. Entonces el camino previo era desarrollemos a las pymes, desarrollemos otras empresas para que puedan competir de igual a igual con compañías más grandes y no sacarlas a la cancha sin que existan siquiera. Tal cual. Y para cerrar, la última pregunta que quiero hacer tiene que ver un poco también con esto de las pymes que venías hablando. Entiendo que tu trabajo actual de consultoría está relacionado con darle soporte o capacitación o cómo es que estás haciendo, qué se ofrece, qué servicios hay y cómo puedes colaborar con ellas. Sí, justamente, bueno, mi consultoría apunta a pymes, a empresas pequeñas, medianas, o grandes también que necesiten algún asesoramiento desde lo comercial, pero básicamente a empresas, a pymes que necesiten dar un salto, que necesiten profesionalizarse. Yo tengo muchos años en compañías multinacionales, con procesos, trabajando con la industria, con el retail, y es justamente ofrecerles eso, ofrecerles las mejores prácticas en cuanto a estrategia comercial, estrategia de negocios, estrategia de ventas, negociaciones, cómo armar sus equipos, sus procesos, sus objetivos, ¿no? Cómo armar un plan de ventas, un plan de negocios, ¿no? Los KPI, los indicadores clave para poder medirlo, bueno, todos esos procesos comerciales bueno, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Que muchas compañías tienen la capacidad, tienen por ahí un excelente producto, todo el potencial, pero falta toda la parte de inteligencia, de negocios, de estrategia, ¿no? Y ahí es donde mi consultora interviene, ¿no? Justamente en este soporte a las compañías para poder dar un salto. Y muchas veces pasa que también las compañías, por ahí las pymes, no, o sea, ven que tienen algún problema, ¿no? Una caída en las ventas, un problema de participación de mercado, un problema
y no saben exactamente qué es. Entonces, por eso primero hacemos un buen diagnóstico, hay que entender bien cuál es la situación y después hay las recomendaciones. Entonces, un poco también mi consultoría es en base a eso, ¿no? Es tratar también de entender y de ver dónde está el problema o la oportunidad, ¿no? Y a partir de ahí brindar un servicio. Excelente, excelente, súper interesante. Pablo, bueno, a todos y a todas pueden leer la nota completa a Pablo, la entrevista escrita en .3.com.ar. Así que esto era como para profundizar un poco algunos temas que me han quedado con curiosidad de saber más. Así que nuevamente te agradezco y estamos en contacto.